Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta nueva emisión de Largo Aliento, dedicada ahora, como habíamos quedado, a el papel de la comunicación en el proceso histórico. Antes de eso, sin embargo, me gustaría responder a muchos comentarios que he recibido de ustedes, que agradezco sin duda, acerca de el papel de la Iglesia durante ese milenio que va prácticamente hablando de la caída del Imperio Romano a la caída de Constantinopla, es decir, la segunda caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente. Ese periodo es el que se suele llamar Edad Media. Y en esa Edad Media aprendíamos en la escuela, pues no pasó nada, dicen. La iglesia no dejó que avanzara el conocimiento y etcétera. No es así. Este es un periodo sumamente complejo en el que ocurrieron una gran cantidad de cosas en Europa en particular, que es a donde se asigna este nombre de Edad Media. Ocurren también en otras partes del mundo de manera diferente, pero no lo he cubierto aquí porque no es parte del el proceso que he estado tratando de analizar. Eh, Tiene algunos efectos y algunas de las cosas que ocurren en ese tiempo van a ser relevantes. Sin embargo, me parecía más importante marcar los momentos de ruptura que estos largos momentos de continuidad en los que aunque hay cambios, son cambios muy lentos, muy paulatinos, no como ocurrió en estos puntos específicos que hemos analizado. Sin embargo, lo haré para próximas ocasiones, un poquito también para pues brindarle a usted la posibilidad de conocer mejor qué pasó en esos 1000 años que están borrados. Es un poco lo que nos pasa aquí en México con estos 250 años de dinastía Habsburgo, o 300 años si contamos los 50 de los Borbones, que en nuestros libros de texto no existen. Cuando estudiábamos en primaria, cuando menos cuando me tocó a mí, en cuarto de primaria, el libro de Historia de México, pues terminaba una página hablando de la noche triste y demás, y prácticamente en la página siguiente ya estábamos en Miguel Hidalgo. O sea, de 1521 se brincaban a 1810 y en medio pues no había pasado nada. Uno se enteraba por ahí de Sor Juana y es todo lo que nos hablaban de ese periodo del virreinato, que en muchos textos se le llama colonia, cuando en realidad América Latina, o lo que llamamos ahora América Latina, nunca fue una colonia propiamente hablando, sino eran virreinatos asociados a Castilla esencialmente, dos grandes virreinatos durante prácticamente todo este periodo que le hablo, la dinastía Habsburgo específicamente, el virreinato de la Nueva España y el del Perú. Ya con los Borbones hay una reconstrucción de la administración española en México, en toda América, y aparecen otros virreinatos, capitanías generales y demás, que pues ayudan a entender muy bien la independencia, pero insisto, se lo platico en otra ocasión. Pero quería yo mencionarlo porque pues a muchos les pareció que estaba yo menospreciando el periodo o que pudiera estar pensando que sí es una época oscura. No es el caso. Eh, Perdón. Otras personas están preocupadas por la manera como me refiero a la Iglesia Católica. Eh, Como usted sabe, yo no soy creyente de ninguna fe. Y me parece que las religiones, los conjuntos de creencias, la fe misma, han sido mecanismos que los seres humanos hemos utilizado para poder cooperar en grupos cada vez mayores. Ese es precisamente el argumento de lo que le he estado platicando. Creo que cualquier persona puede tener una creencia específica. Lo comenté cuando le puse los dibujitos de las distintas creencias así a grandes rasgos. Y le decía yo, bueno, pues al día de hoy seguimos teniendo personas
que creen en el chamanismo. Aquí en México a eso le llamábamos los nahuales, la conexión entre el humano y el animal que pasan a otra dimensión y tienen ciertas virtudes o defectos que no son los mismos de los seres humanos tradicionales. La adoración a los antepasados, aquí en México se sigue teniendo en la Huasteca, pero en la India y en China es la religión más extendida que hay. Los pequeños dioses o dioses locales son los patronos de los pueblos. Todos los pueblos aquí en México tienen un santo patrono, al menos uno. Y ellos son dioses locales realmente que vienen de épocas muy anteriores a incluso el virreinato. Entonces, bueno, cada quien la creencia que guste, yo no tengo inconveniente, pero para poder analizar el proceso de la manera como la cultura humana se fue construyendo, necesito por obligación considerar a todos estos conjuntos de creencias de la misma manera. Eso para quien, por ejemplo, es católico, pues puede considerarse que estoy menospreciando su religión al ponerla igual que lo que ahora llamamos mitología griega. Pues es que es lo mismo en términos de construcción de creencias. Para la persona afectada, pues no es lo mismo porque es su fe. Entonces, pues simplemente véalo de esa manera y espero que con esto, pues ya no se enojen conmigo. Ojalá y lo logre. Bueno, me regreso a donde estábamos. Hablamos la ocasión anterior de cómo este proceso en el cual empezamos a construir una cosa muy diferente en Occidente de lo que hay en el resto de la historia humana y en el resto del mundo todavía el día de hoy, fue acompañado de una gran transformación en los medios de comunicación, en la forma como nos comunicamos. ¿Por qué es esto importante? Porque los seres humanos somos exitosos, ya lo hemos comentado, por nuestra gran capacidad de cooperar. No existe animal más cooperativo que nosotros. Y esta capacidad de cooperar se potencia en los seres humanos, no solo porque tenemos esa intención de acercarnos a otros, no solo porque somos muy crédulos y eso nos permite pues creerle a los demás y vivir en grupos más grandecitos, también permite a algunos engañar a todos, ya se sabe usted la historia. No nada más eso, necesitamos el lenguaje para poder potenciar esta capacidad cooperativa. Empezamos a hablar, no sabemos cuándo, pero tengo la hipótesis de que debe haber sido alrededor de hace 60, 50 mil años. ¿Por qué esa época? Porque es el momento en el que empezamos a reunirnos con cierta frecuencia en estos lugares en donde el chamanismo empezaba a construirse, la idea de la otra dimensión, en donde los animalitos pueden hablar, eh, que requiere la intervención de un personaje calificado que es el chamán, que tiene que hacer la ruta inversa del nacimiento, es decir, volver a atravesar hacia adentro de la matriz, porque ahí es donde va a poderse conectar con la otra dimensión. Y eso es lo que se hacía en estas cuevas que ahora pues nos maravillan por las pinturas. Las encontramos en el sur de Europa, pero también en Indonesia, en Sulawesi, es la región donde aparentemente están hasta ahorita los registros más antiguos de pinturas, tal vez cercanos a 60.000 años. Antes de eso, los grupos humanos eran del tamaño de la banda, que ya sabe usted, no puede superar los 150 individuos. Comunicarse entre estos 150 individuos, que en realidad son tres grupitos de 50, pues no requiere una gran cantidad de palabras, ¿no? Muy probablemente había que contar uno, dos, tres, y de ahí para el real, pues eran muchos y ya. Si usted revisa los lenguajes, va a encontrar que la mayoría, de hecho, empiezan así. Hay números para el uno, el 2 y el 3 y lo demás ya se vuelve una cosa genérica. De hecho, la manera como, por ejemplo, en latín o en griego se declinan estas palabras, funciona para los números del 4 en adelante, el uno, 2 y 3 no. ¿Por qué? Pues porque venían de una forma pues, muy antigua con la cual se podía uno comunicar y no necesitaba uno mucho más que eso, arriba, abajo, cosas así. Pero cuando ya te empiezas a juntar con cierta frecuencia con otros grupos de 150,
pues ya necesitas más palabras. Entonces yo supongo que empezamos a desarrollar el lenguaje propiamente hablando en esa época. Y esto nos permitió empezar a construir cosas diferentes. Ya sabe usted, son un montón de años. Un nuevo cambio importante en la manera de comunicarnos es la invención de la escritura. Eh, Aparentemente se inventa en 3 o 4 lugares. Uno sin duda es Mesopotamia, en donde los sumerios son los que inventan la escritura cuneiforme. Yo estoy convencido que los egipcios de ahí tomaron la idea, aunque ellos hayan desarrollado una escritura bien distinta, pero creo que la tomaron de ahí. Está muy cerquita, los tiempos dan, me parece lógico, no tiene por qué ser así, pero creo que es posible. La otra fuente o el otro lugar donde surge la escritura es en China, pero esto ocurre 1500 años después. La escritura china tiene mucho menos tiempo. La escritura sumeria probablemente aparece en el 3500, 3400 antes de Cristo. La China es del 1800 antes de Cristo. Y el tercer lugar donde aparece escritura de manera seguramente independiente es en México. Todos pensamos que son los mayas, yo estoy convencido que son los olmecas. Hay una, hay una piedra, el bloque de Cascajal, que yo conocí por puro milagro en una visita que me invitaron al Museo de Antropología a acompañar a un grupo de personas. De hecho, me invitó mi esposa porque ella era la que estaba invitada ahí, ahí voy yo y vi esa piedra que yo no sabía ni que existía. El bloque de Cascajal es una piedra que de hecho cuidan ahí en ese lugar. La prestaron ese día a Lina con esta idea de que ahora cada comunidad debe cuidar sus cosas, ojalá y no se les pierda. Esa piedra es más o menos del 900 antes de Cristo y tiene claramente el prolegómeno de la escritura. Entonces estoy convencido que los olmecas son los que empiezan a escribir y de ahí esto procede después claramente con los mayas. No logran hacer algo similar los mexicas, ellos no eran mucho de andar escribiendo, más bien andaban sacrificando gente. Entonces son los 3 lugares. La escritura cambia las cosas, ¿no? Ahora te permite no solo platicar con personas de tu edad, sino platicar con los que ya se murieron, platicar con gente que vive en otro lugar muy lejano que te puede mandar una carta y eso amplía muchísimo la capacidad de comunicación. Hay un siguiente gran salto cuando inventamos la imprenta. Vea usted el brincote, ¿no? Del 3500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, prácticamente hablando, 5000 años. Inventamos la imprenta. La imprenta es lo mismo de estar escribiendo, nada más que ahora no tengo que escribirle de uno en uno, sino puedo escribir algo que se multiplica y llega a miles de personas. Y esto pues simplifica muchísimo la comunicación, la hace accesible. Al mismo tiempo que el señor Gutenberg junta los pedacitos que había de todos lados y hace su primera imprenta de tipos móviles, el papel empieza a ser más barato. La combinación de las dos cosas es lo que permite la producción de libros. El libro es la gran industria de la mitad del siglo XV hasta finales del siglo XVI. Es el motor con el que se mueve el mundo. Muchas personas están convencidas que es gracias a la imprenta que puede ocurrir este estallido de expansión europea. Yo creo que es una idea que merece ser considerada, porque pues es la imprenta lo que permite que personas como el señor Colón se pongan a leer cosas que no les entiendan muy bien y digan, mira, del otro lado está Japón, llégale, ¿no? En Portugal las cosas fueron mucho más ordenadas, ahí desde el Enrique el Navegante, que era el rey, las cosas se controlaban y se escribían y todo era algo más o menos bien hecho. Entonces la imprenta dio otro impulso, pero esta imprenta, decíamos la vez pasada, es también la que permite que de pronto haya montones de ideas en circulación. Y ese montón de ideas en circulación debilita la idea fundamental sobre la cual la Iglesia Católica había construido su control de Europa. Y eso es lo que derrumba a la iglesia.
Esto es lo que le permite, decíamos, a Lutero ser exitosísimo en su propaganda, romper con la iglesia, abrir la propia, y después otros hacen lo mismo, y entonces pues ya no hay un solo poder que administre, digamos, la legitimidad en Europa. ¿Cómo se resuelve eso? Pues cada quien empieza a acomodarse y se empiezan a hacer iglesias locales que más o menos funcionan, y para poder funcionar esas iglesias locales acaban dependiendo del rey, y el rey se vuelve el poderoso, y entonces pues ahí tenemos a los grandes reyes de la época. El que usted seguro se acuerda es Luis XIV, porque es el famoso, el Estado soy yo, el que construye Versalles para que los nobles estén todos ahí y no se organicen en su contra. Pues ese, ¿no? ¿Qué es lo que destruye a estos reyes? Los periódicos. Los periódicos lo que permiten es tener información en tiempo real de lo que está pasando en los demás lugares de Europa, y con base en eso, la gente empieza a evaluar a su rey con lo que están haciendo los otros. Y entonces, pues, el rey resulta malito, pues hay que cortarle la cabeza, mano, y empieza la matazón. Si los reyes ya no pueden controlar las cosas, quienes ocupan su lugar van a ser las aristocracias, este pequeño grupo de personas que va a controlar prácticamente Europa y los lugares que Europa ya controla de manera indirecta. Eh, yo diría que desde el fin de Napoleón hasta la Primera Guerra Mundial, es un siglo casi exacto, 1815, 1913, digamos, 1914, si quiere usted. Durante ese tiempo son ellos los que hacen todo. Y a ellos quien los derrumba son los medios masivos de comunicación, el cine, la radio, el telégrafo, que son todos producto del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, y de pronto la gente pues empieza a ver que el país tiene millones de habitantes y que los que gobiernan son tres o cuatro, y pues no está de acuerdo. Y platicábamos la vez pasada, de hecho es alrededor de este periodo y de la Primera Guerra Mundial que es necesario hacer una expansión brutal de los votantes, de quienes pueden participar en el gobierno, para que las naciones sigan funcionando. Y eso da lugar al siglo de las democracias, que fue el siglo XX. En el siglo XX, gracias a estos medios masivos, una persona puede comunicarse con millones. En México, el ejemplo que ponía yo es Jacobo Zabludovsky. Él nos decía en las noches lo que había pasado en México. Todos los mexicanos veían el noticiero de Jacobo. De manera que para que todos pudieran entender, Jacobo tenía que tener una información sencilla, atractiva, accesible, ideas nacionales, los salarios, los impuestos, el empleo, cosas que le importaban a todos, porque si no, pues no lo iban a ver. Y así fuimos construyendo el siglo XX. Alrededor de esas dos o tres ideas nacionales que emitían los medios masivos, los partidos políticos construían una plataforma de gobierno y le ponían un candidato. Y eso era lo que elegíamos en el siglo XX. Esto es lo que se derrumba con la aparición de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Redes sociales, las que usted conoce, modernas, empiezan en 2006, el teléfono inteligente 2007, 2008 gran recesión, todo el mundo se vuelve loco, y a partir de ahí lo que conocíamos deja de funcionar. Y entonces ahora pues son las redes sociales. Ya no hay un Jacobo, hay 50,000, cada quien hablando de lo que quiere, y alrededor de cada una de estas personas hay gente que está ahí aprendiendo y entendiendo su propia información. Pero vea usted la gran transformación que implica el uso de los medios masivos. Hasta antes del cine, de la radio, de la televisión, todo lo que se transmitía era palabra escrita. Podía uno al leerla convertirla en una palabra oral, digámoslo así, con entonación y todo, pero eran palabras. Uno tenía que construir con esas palabras las emociones, las ideas, las imágenes, a partir de la existencia del cine y de la radio. La información que usted recibe no es solo palabra escrita, también es música, también son efectos especiales, también son imágenes, y esas van directo a sus emociones. No pasan por el cerebro que está construyendo esas emociones a partir de lo que lee, van directo allá.
Y entonces esto va a generar en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI una cantidad de generaciones, no sé, 5 o 6 generaciones, que son muy distintas a toda la historia humana previa. Son, así lo digo yo, muchas veces somos las generaciones más sentimentales de la historia humana. Y esto, creo yo, es lo que está detrás de muchas de las cosas que usted ve ahora en redes sociales que le llaman la atención. El gran sufrimiento por los animalitos, las preocupaciones por cosas que pues en otras épocas no tenían ningún sentido. Claro que esto se complementa con una riqueza excepcional que tenemos hoy los seres humanos, que nos permite tener un montón de tiempo libre para estar viendo esas cosas, que nos permite tener un montón de acceso a alimentos y a eh, distintos satisfactores que nunca antes habían existido. Y eso es lo que da origen a una sociedad hoy totalmente diferente a las anteriores. Pero para poder hablar bien de esto, vamos a tener que hacerlo la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.